Hola, hola, ¿cómo están todos? Bueno, espero que estén muy bien. En esta clase vamos a ver cómo hacer una monografía. Ustedes saben que este curso tiene dos instancias evaluatorias. Una es el examen que se rinde en julio y otra es el trabajo final grupal, que es una monografía. Al final de la clase vamos a hablar un poquito de las fechas importantes, de cómo vamos a formar los grupos y demás, pero primero vamos directamente al video teórico de qué es una monografía, cuáles son sus bases, sus fundamentos, su estructura, cuáles son los pasos a seguir para poder hacer un trabajo monográfico, para que ustedes tengan todo lo que ya necesitan para ponerse a trabajar. Así que vamos a eso. Y perdonen la luz, la mala calidad de la luz, tengo el sol de contra, pero bueno, ahora voy a compartir pantalla, así ya podemos comenzar. ¿Qué es una monografía? Una monografía, la palabra monografía proviene de la unión de dos palabras en griego, la palabra mono, que significa único, y la palabra grafía, que significa escritura. Entonces, una monografía es un trabajo escrito basado en el estudio minucioso de un tema específico, el cual se describe y se comunica. Digamos, es un trabajo sobre un tema en particular. El objetivo de la monografía es informar sobre ese tema y es una descripción escrita de un tema determinado, como dijimos antes, que se realiza a través del método de la investigación. Esto es lo que ustedes van a tener que hacer, elegir un tema y informar, comunicar ese tema mediante este trabajo. Al realizar una monografía se aprende a delimitar un problema, porque ustedes tienen que elegir un tema, digamos que tienen que recortar, descubrir y reunir información adecuada para poder abordar ese tema de la mejor manera posible, clasificar los materiales, esto es, de todos los materiales que yo voy recopilando para poder hablar de ese tema, qué me sirve, qué no me sirve, qué voy a utilizar, qué voy a dejar de lado, establecer contacto con personalidades e instituciones en caso de que tengan que buscar datos, realizar entrevistas, etcétera, acceder a la información y ejercitar el espíritu crítico y comunicar los resultados por escrito y expresarse oralmente frente a un auditorio. Todo esto vamos a estar haciendo con este trabajo de la monografía. Se considera científica la monografía si cumple con las siguientes pautas. Primero, trata un objeto de estudio, o sea, un tema, de una manera tal que pueda ser reconocible para los demás, o sea, comprensible. Dice cosas sobre este objeto que no se han dicho antes o lo aborda de una óptica distinta de la ya difundida. Es útil a los demás y proporciona elementos que permiten confirmar o refutar la hipótesis que presenta, de tal manera que otros puedan continuar el trabajo o ponerlo en tela de juicio. Digamos, continuar con investigaciones, utilizarlo, etc. Hay varios tipos de monografías. Está la monografía que se llama monografía de compilación, que es cuando una vez elegido el tema del que se va a hablar, se analiza y se redacta una presentación crítica de la bibliografía que hay al respecto. O sea, las monografías de compilación son trabajos donde uno investiga todo lo que ya existe sobre un tema en particular, todas las obras, todo lo que ya está escrito, todos los trabajos de investigación, todo lo que ya existe sobre ese tema, y lo compila, digamos, da cuenta en su trabajo de toda esa obra, ese, lo que se llama estado del arte, toda esa obra ya existente sobre ese tema que se eligió. Después está la monografía de análisis de experiencias, en la que luego, digamos, de acuerdo al tema elegido, eh, implica una cierta práctica en la cual luego de toda esa práctica, digamos, se analizan las experiencias, se sacan conclusiones y se compara con otras semejantes, digamos. Las monografías de análisis de experiencias son monografías eh, que, que, tratan sobre lo que se llama trabajo de campo, trabajo de observación, trabajo de campo, observar prácticas, demás, y luego escribir sobre eso, dar cuenta de todas esas prácticas, de todo ese trabajo de campo y comparar, digamos, con otras semejantes. Y después está la monografía de investigación, que es la que ustedes van a estar haciendo, que es una monografía donde se elige un tema, se aborda ese tema, ya sea porque es un tema nuevo, ya sea porque es un tema poco explorado, ya sea porque es un tema que ya existe, pero digamos, al hacer el trabajo se
se habla de ese tema, se lo describe y se aporta algo novedoso a esa temática preexistente. Este es el tipo de monografía que van a estar haciendo ustedes ahora. Por una cuestión, digamos, la monografía de compilación y de análisis de experiencias son monografías que requieren muchísimo tiempo, digamos, hay un tiempo de abordaje, una cierta práctica, una cierta metodología que no es la que vamos a estar haciendo en este trabajo, por eso, digamos, ustedes van a tener que elegir un tema y analizarlo, investigarlo y comunicarlo. Por eso el tipo de monografía que vamos a estar haciendo es la monografía de investigación, pero bueno, les contamos de estas para que también sepan que existen ese tipo de trabajos. La monografía tiene 3 partes que son fundamentales: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Las 3 son súper importantes, las 3 tienen que estar. La introducción, como su nombre lo indica, es la parte del trabajo que introduce el tema. En la introducción se justifica la elección del tema, se detallan los objetivos concretos que deben ser concretos y realizables, y es súper importante la introducción porque, por un lado, es la carta de presentación del trabajo, digamos, es lo primero que la persona que lea su trabajo va a ver, la introducción. Entonces es importante que sea tanto, que sea concisa, que sea clara, que sea precisa, pero que a la vez sea llamativa y que logre generarle interés a esa persona que va a leer su investigación, ¿no? Es como el enganche de una película, los primeros 5 minutos de una película donde es necesario enganchar al espectador porque si no, digamos, no van a ver la película. Entonces acá pasa un poco lo mismo, digamos, la introducción tiene que ser lo suficientemente atractiva e interesante para que la persona quiera leer su trabajo. Así que es su carta de presentación y a la vez es súper importante porque de alguna manera la introducción es como la guía o el esqueleto del trabajo. En la introducción tienen que estar planteados el tema y los objetivos. O sea, esto es lo que yo llamo las 3 preguntas: el qué, el cómo y el para qué. Digamos, de qué se trata el trabajo, o sea, el qué, el tema, de qué les voy a estar hablando en este trabajo, el cómo, que es la metodología, cómo lo voy a hacer, de qué manera, y el para qué, que sería el objetivo, o sea, por qué yo hago este trabajo, cuál es el objetivo de realizar este trabajo y cuál es el objetivo de que alguien lo lea, ¿no? Los objetivos, como dice aquí, tienen que ser concretos y realizables, de esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero es súper importante que estas 3 cosas estén detalladas en la introducción. ¿De qué te voy a estar hablando? ¿Cómo? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo que yo me propongo con este trabajo? Después está el desarrollo, que es lo que se llama la parte principal del trabajo, es la parte más extensa además. En él se desarrolla la investigación propiamente dicha, la explicación del tema, la argumentación, se presentan distintos argumentos, definiciones, citas de autores consultados, ejemplos, digamos. También es la parte más creativa, la parte del desarrollo, porque es la parte donde, bueno, nada, se da cuenta del estilo propio con el que se realizó el trabajo. Lo importante del desarrollo es que se logre explicar el tema de manera concisa, detallada y coherente, y es súper importante, por eso, digamos, por esto es importante que ustedes tengan claros los objetivos que se plantean con el trabajo y que esos objetivos estén explicitados de manera clara en la introducción, porque el desarrollo debe cumplir con los objetivos que se enunciaron en la introducción. Por eso es importante que ustedes tengan claros los objetivos y que esos objetivos estén enunciados de manera clara y concisa en la introducción, porque el desarrollo debe dar cuenta de esos objetivos, debe cumplirlos. Por ejemplo, si yo en la introducción pongo como objetivo que el objetivo del presente trabajo es eh, desarrollar tal tema, investigar tal tema, profundizar tal tema, comparar tal tema con otros, eso es lo que tengo que hacer en el desarrollo. Por eso es importante. Decía que el desarrollo también, además de ser la parte más extensa del trabajo, es la parte más creativa en el sentido de que bueno, uno puede desarrollar el trabajo de muchas maneras, la investigación de muchas maneras. Está la manera clásica, que sería explicar, digamos, contar de qué se trata el tema y explicarlo y argumentar, pero también se pueden utilizar diferentes elementos creativos. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, bueno, digamos, cada uno desarrolla el trabajo con su estilo propio, entonces por eso todos los estilos son válidos y por eso es la parte más creativa. Eh,
Y bueno, y después está la conclusión, que es el cierre del trabajo. La conclusión, también como lo indica su nombre, concluye, digamos, la investigación, y es el espacio donde se sintetiza lo abordado. Se describen las impresiones finales, se plantean soluciones o recomendaciones, se abren nuevos interrogantes o preguntas para futuras investigaciones. La conclusión no es un resumen del trabajo, sino que es esto, una síntesis. Las impresiones finales, a veces en la conclusión también eh, se puede, digamos, abordar muy brevemente en el caso de que hayan tenido eh, alguna dificultad, algún inconveniente, se puede abordar en la conclusión. También en la conclusión se puede, digamos, hablar en primera persona de eh, lo que les generó hacer ese trabajo, en caso de que se hayan sentido afectados particularmente con alguna movilización o demás. También si, se puede, digamos, abordar en la conclusión. Esto no es obligatorio, digamos, son simplemente diferentes maneras de concluir y dar cierre a una investigación. Pasos para realizar una monografía. Bueno, lo primero que me tengo que preguntar es qué es lo que voy a hacer, digamos, lo que se llama selección del tema. ¿Qué tema voy a elegir? Ustedes tienen que elegir, sí o sí, obviamente, un tema del curso. Eh, los alumnos que vienen desde marzo pueden elegir un tema de cualquiera de los 2 cuatrimestres, pero quienes empezaron en agosto van a tener que elegir un tema de este cuatrimestre que vieron. Entonces, bueno, elijo un tema. Esto es lo que les venía diciendo antes, las 3 preguntas, el qué, el cómo y el para qué. ¿Qué voy a elegir? ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Y con qué objetivo? La elección del tema es algo muy personal. Se puede elegir un tema, por lo general la mayoría elige el tema que más les gustó o el tema para el que tienen más facilidad. Obviamente pueden elegir el tema que quieran, se van a tener que poner de acuerdo con su equipo, pero bueno, puede ser por afinidad, porque les gustó más, porque les pareció más interesante, pueden elegir el tema justamente que tal vez no conocían o no tenían tan visto, entonces les sorprendió más, pueden elegir un tema que les haya afectado o movilizado de alguna manera particular, y también pueden elegir el tema con el que hayan tenido más dificultad. Eso, digamos, es una propuesta interesante porque por lo general eh, al momento de estudiar, digamos, lo que nos da más dificultad es lo que pasamos de largo y no le damos mucha bola. Y bueno, y a veces estos trabajos son una buena excusa para poder entrar de lleno en esas temáticas y aprender justamente a comprenderlas y a entenderlas, y seguramente nos van a dejar algo de todo ese trabajo, algo positivo. Entonces, bueno, también pueden elegir eso, el tema que les haya generado más rechazo o que no les haya gustado o que les genere mucha dificultad también. Pero bueno, como decía, la elección del tema es algo muy personal y en este caso van a tener que ponerse de acuerdo con sus compañeros de equipo y bueno, y elegir el tema que más les gusta a todos. Lo que sí es importante es que se planteen, que tengan bien claro desde el comienzo qué tema van a elegir, con qué objetivo eligen ese tema, cuáles son los objetivos con los que van a realizar el trabajo y la metodología, el cómo. El segundo paso es la búsqueda de información. Una vez que yo tengo seleccionado el tema que voy a abordar, me tengo que preguntar de dónde busco la información que necesito. En primer lugar, digamos, la bibliografía del curso es el material obligatorio. O sea que sí o sí, sea cual sea el tema que elijan, van a tener que dar cuenta de la lectura del material obligatorio del curso en relación a ese tema. O sea, esto es el material obligatorio. O sea, tiene que estar en la bibliografía. Pero, más allá del material obligatorio, ustedes pueden elegir bibliografía externa, bibliografía complementaria, libros, textos, artículos, películas, series, todo lo que ustedes crean que les va a servir para poder abordar el tema de la manera en la que lo quieren abordar. Lo importante de la búsqueda de información es que esa información sea confiable y sea útil según el objetivo planteado, ¿sí? O sea, que me sirva para lo que yo me planteé en el objetivo de este trabajo. Eh, a veces esto es súper importante, poder seleccionar que sí y que no, porque a veces cuando uno se pone a buscar información para hacer un trabajo,
se abre mucho, ¿no? Y empieza a buscar, bueno, no sé, porque leí este artículo y este libro y esta serie y este ejemplo y esta película y esto y aquello, y se abre muchísimo el abanico y entonces es como que me voy del tema y del objetivo que me planteé en la introducción. Por eso les decía que es muy importante tener siempre presente el objetivo del trabajo, porque es como este esqueleto o esta guía que les va a ayudar en la realización de la investigación. Entonces, a la hora de buscar información, esto también hay que tenerlo muy presente porque tal vez hay un montón, digamos, de fuentes de información que yo podría sumar o que hablan de ese tema, pero no todas me van a servir de acuerdo a cuál sea mi objetivo. Entonces, esto, importante que sea confiable y sobre todo que sea útil para lo que yo quiero hacer. El tercer paso, bueno, esto, la lectura y la evaluación de la información, qué sirve, qué no sirve, selecciono de acuerdo al objetivo. Esto que decía antes, no todo el material que yo pueda leer o consultar me sirve, eh, y lo que yo no, digamos, el material que yo leí, pero que no voy a utilizar en la información, en el trabajo, ni siquiera lo voy a poner en la bibliografía, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero es importante, digamos, que la selección sea precisa y sea útil y sea de acuerdo al objetivo que me plantea. Paso número 4, armar un plan de trabajo. ¿Cómo vamos a hacer el trabajo, ¿no? Ustedes son un equipo, como les decíamos en las clases anteriores, tuvieron clases de trabajo en equipo, de lo que es división de roles, de tareas. Entonces, para tener que hacer esto, van a tener que ponerse de acuerdo, que dividir roles, que dividir tareas, que plantear plazos, armar cronogramas, índices, encuentros. Algo fundamental para el plan del trabajo es tener en cuenta el tiempo real disponible que tienen, que van a ser 2 o 3 semanas, según cuando lo presenten. Entonces, bueno, en ese tiempo, digamos, tienen que poder realizar todo el trabajo. Entonces, hay un manejo de tiempos y espacios que hay que tener en cuenta. Eh, También, digamos, a la hora de dividir tareas y roles, es súper importante que puedan ser sinceros, eh, en el sentido que, por ejemplo, no sé, si alguno tiene dificultades con, no sé, realizar una tarea o tiene dificultades de conectividad o no sé, de lo que fuera, no tiene una computadora para poder escribir el trabajo, o bueno, la dificultad que pueda surgir, que puedan ser sinceros con el equipo y plantear y decir, bueno, miren, yo con esto no voy a poder, por X cuestión, no importa, entonces, ¿por qué mejor no le reacomodamos? Y entonces otro compañero aborda esa tarea y ese compañero aborda otra, digamos, todos estos movimientos necesarios que se dan en un equipo y sobre todo en un equipo que no se conoce, entonces, bueno, van a estar trabajando un poquito también de lo que es el trabajo en equipo. Así que bueno, eso es el plan de trabajo, pero es importante que tengan un plan de trabajo y que sea claro para todos los integrantes del equipo para que lo puedan cumplir sobre todo y para que puedan llegar con los plazos establecidos a la presentación del trabajo. Paso número 5, realización del trabajo. Bueno, ¿qué escribo? ¿Cómo lo voy a escribir? Acá es donde se pone por escrito todo lo debatido y conversado en el grupo. Esto es un poco lo que yo les decía antes de que se pone en juego la creatividad propia del estilo personal. Hay muchas maneras de escribir un trabajo, todas son válidas, hay maneras clásicas, hay maneras más creativas. Por ejemplo, bueno, esto que les decía, ustedes pueden eh, usar ejemplos de la vida cotidiana, ejemplos que les hayan pasado, pueden utilizar como disparador para empezar el trabajo la escena de una película o de algún libro o de una serie o algún personaje o una canción, que digamos una frase de una canción que les dispare o que sea un buen punto de entrada para el tema que ustedes quieren elegir, ¿no? Digamos, por ejemplo, un poco como el trabajo que hicimos con la película 7 años, que a partir de una película de ficción ustedes pudieron hablar y poner, digamos, en práctica la teoría que habían visto en una clase. Entonces, pueden hacer eso o no, no es obligatorio, pueden hacer, digamos, el trabajo clásico, que es describir el tema eh, que ustedes eligieron que van a describir. Todas las maneras son válidas, acá por eso, digamos, es como un espacio para explayar la creatividad propia y el estilo personal, eh, así que acá juéguensela con eso. Lo único importante, digamos, es que el trabajo cumpla con
los objetivos que se plantean en la introducción. Entonces, sea cual sea la manera en que lo haga, el trabajo tiene que cumplir. Y bueno, es súper importante citar correctamente, esto también lo vamos a ver más adelante, pero bueno, eso. ¿Sí? Otra parte importante de esto es que, digamos, al hacer el trabajo, y esto también tiene que ver con la división de roles del trabajo en equipo, es muy posible, digamos, que varios escriban distintas partes, ¿no? Bueno, esto va a depender de cómo se organizan, tal vez hay alguien que le encanta escribir y quiere escribir todo el trabajo, pero en general, eh, digamos, uno escribe una introducción, el otro escribe una parte del trabajo, el otro escribe otra, y hay un rol que es súper importante, que yo les recomiendo tenerlo en cuenta, que es el rol de editor o editora. Digamos, que alguno de los integrantes del equipo sea el encargado de editar eh, el trabajo, justamente para que todo el trabajo tenga un mismo estilo, para que sea coherente, para que sea comprensible. Ese es un rol fundamental que yo les recomiendo que lo tengan en cuenta, porque sería como la persona que una vez que está todo escrito, se va a encargar de darle como una coherencia y una unión a todo el trabajo. Después, punto número 6, revisión final. Una vez que el trabajo está escrito, chequeo si está bien escrito. Esto es algo que podría hacer el editor, por ejemplo, pero también lo pueden hacer todos. Releo y reviso la información y la redacción. Controlo que la introducción realmente plantee los objetivos que se desarrollan. Controlo que el desarrollo cumpla con los objetivos que se plantean en la introducción. Controlo que la conclusión sea realmente un cierre y que el trabajo en general sea comprensible y que se logre lo que se plantearon al comienzo. Punto número 7, la bibliografía. La bibliografía es una ficha, digamos, donde se da cuenta de todas las fuentes de información que se utilizaron para la realización del trabajo. O sea, es una ficha que me muestra de dónde es la información que se utilizó para la investigación. La bibliografía tiene que dar cuenta tanto del material obligatorio como del material complementario y de todo lo que se haya utilizado en el trabajo. Recuerden que, digamos, la bibliografía eh, solamente, digamos, tiene que tener lo que realmente se utilizó para el trabajo. Tal vez uno consulta mucho más de lo que termina utilizando, pero no tiene que tener, digamos, todo eso que yo consulté, sino de lo consultado solo lo que me sirvió para el trabajo. Lo que no, lo que consulté pero terminé descartando, no lo agrego, digamos. No tiene sentido llenar por llenar la bibliografía, porque en realidad la bibliografía es como una ficha de referencia. Es la referencia a la que la persona va a ir digamos, a buscar ese texto que se citó. Así que bueno, más adelante igual vamos a ver bien cómo hacerla y cómo citar. Entonces, es conveniente preguntarse antes de la elección definitiva del tema si es posible desarrollar ese tema en el tiempo y con la bibliografía disponible. Esto es tener en cuenta los plazos, tener en cuenta también esto, digamos, la condición particular de cada uno, se van a tener que conectar de manera virtual, entonces los tiempos y demás. Preguntarse si el tema no es demasiado amplio, abarcativo e impreciso, y en caso de que lo sea, empezar a recortar, digamos, hacerlo cada vez más chiquito. Si existe algún artículo o libro de lectura imprescindible que sí o sí tenga que consultar para poder realizar la investigación, por dónde empezar, y si el tema que deseo tratar es posible, y si no es posible, digamos, lo modifico. O sea, no es que por haber elegido un tema, digamos, el trabajo siempre tiene como varias instancias, varios borradores, y se va como modificando hasta llegar al producto final. Entonces también permitirse esta fluidez, ¿no? Digamos, si tal vez yo elegí un tema que me encanta, pero por alguna razón se va a complicar, digamos, no voy a poder llegar a abordar ese tema de la manera que quiero, en el tiempo que tengo, o con las condiciones que tenemos como equipo, bueno, plantearse, digamos, cambiar el tema o cambiar la manera de abordarlo, la metodología y demás, ¿no? Como la flexibilidad es un buen aliado a la hora de realizar trabajos. 4. La búsqueda de material. Una vez que defino el objeto de estudio o el tema, es necesario valerse de fuentes, es decir, libros, documentos, artículos de diarios o revistas que hagan verificable el trabajo y a la vez permitan a los lectores profundizar en el tema. Bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Consulto
todo lo que pueda que me vaya a servir para abordar el tema que elegí de la mejor manera que pueda. Redacción y presentación de la monografía, cuestiones estructurales. Bueno, cosas importantes a la hora de realizar el trabajo. En primer lugar, hay que tener un plan operativo. El plan incluye esto que hablábamos antes, la división de roles en el equipo, la división de tareas, tener conciencia del tiempo físico, digamos, los plazos que hay para realizar el trabajo, tener en cuenta las condiciones particulares de cada uno, los tiempos en los que se van a poder conectar o no, dificultades, etc. Esto es súper importante. Esto que les decía antes, la escritura, ¿no? El primer borrador, digamos, a la hora de realizar un trabajo, bueno, van a tener toda esta parte previa de elegir el tema, ponerse de acuerdo, buscar información, leerla, debatir, argumentar, todo esto que es como la primera instancia, pero a la hora de escribir es importante tener en cuenta, primero que hay varias escrituras hasta llegar a la escritura definitiva, por eso a esta parte se le llama primer borrador, y que nadie escribe todo de un tirón, ni de una vez y para siempre, entonces, digamos, el trabajo se va escribiendo de a poco, se escribe de aparte, se revisa, se corrige, se encuentran mejores expresiones, se cambian ciertas partes. Yo creo que hay una ventaja que tiene el trabajo en equipo, que es que justamente son varios integrantes para poder chequear y revisar lo que escribe el otro. Entonces, en el caso de que ustedes se dividan, por ejemplo, no sé, que digan, bueno, uno escribe una parte, otro escribe otra parte, otro escribe otra parte, siempre, digamos, el hecho de ser varios compañeros implica que hay más ojos, más manos y más cabezas para abordar un mismo tema. Entonces, nada, ¿no? Digamos, siempre el otro va a tener una mirada distinta a la propia, y eso a veces es una gran ventaja, sobre todo en estos casos en los que tal vez uno escribe de alguna manera o aborda el tema de alguna manera y el compañero lo lee y tal vez aporta algo que puede mejorar esa escritura. Entonces, bueno, nada, esto de ser varios en un equipo y poder, digamos, pedir ayuda y pedirle al otro que revise, que corrija, ¿no? Es una linda manera de abordar un trabajo en equipo. Entonces esto, nadie escribe de un tirón, no van a hacer, digamos, la monografía de un día para el otro, entonces ir de a poquito, ¿no? Escribir una parte, escribir la otra, esto es importante, ponerse plazos, trabajar con cronogramas, ¿no? Eso ayuda un montón, así que es bueno tenerlo en cuenta. Después también está lo que se llama el síndrome de la página en blanco, que es, bueno, ¿no? A veces uno lee un montón, investiga, se juntan en el equipo, debaten todo, pero a la hora de escribir, la verdad es que uno a veces no sabe por dónde empezar y está con la hoja en blanco y no le sale ni una letra. Entonces, bueno, esto pasa, es súper común. Entonces, en este caso, si le llega a suceder, hay varios tips o varias ideas que, ¿no? Para poder salir como de ese bloqueo. Una es hacer brainstorming, lo que se llama lluvia o tormenta de ideas, que es, bueno, si no sé cómo empezar a escribir, juntarse entre todos y empezar a escribir las palabras que les salen asociadas, por ejemplo, no sé, ustedes eligieron el tema, voy a decir cualquiera, codependencia, no saben por dónde empezar, entonces, bueno, empezar, digamos, a escribir palabras que puedan asociar el tema, aunque no sea la escritura del trabajo, ¿no? O sea, esto, empezar a anotar, digamos, todo lo que se les venga a la cabeza que tenga que ver con el tema. Eh, Otra manera ¿no? Digamos, esto es para desbloquear el movimiento de la escritura. Otra manera, digamos, otro tip que está bueno es empezar describiendo el objetivo. Cuando, digamos, no sé cómo empezar el trabajo, digo, bueno, empiezo como si escribiese el objetivo. El objetivo del siguiente trabajo es, no sé, investigar más a fondo la codependencia en las familias, porque, y ahí empezar a escribir, por más que esto, digamos, posiblemente no sea lo que termine estando en el trabajo final, son ejercicios y tips para esto, para salir de ese bloqueo, de no saber por dónde empezar y para, nada, empezar, digamos, a poner en movimiento la escritura. Entonces, posiblemente no vayan a usar esto que escribieron en esta instancia, pero sí les va a servir para
ponerse en movimiento con la escritura, y a veces también sorprende, digamos, a veces uno se pone, digamos, a escribir el objetivo y de repente se da cuenta que sabe por dónde empezar. Así que bueno, esto puede pasarles y bueno, si les pasa, ah, sepan que es normal y que bueno, que hay maneras y tips para salir de ahí. Después, bueno, la redacción definitiva, como les decía antes, la redacción definitiva llega después de varias redacciones. El primer borrador se modifica muchísimo hasta llegar a la redacción definitiva. Esto también tiene que ver con la flexibilidad, con permitirse, ¿no? Cambiar, digamos, capaz escribí un montón de cosas, pero después me doy cuenta que no me sirven, permitirnos sacar esa parte que no sirve, volver a escribirla, que la escriba otro, digamos, ¿no? Modificar, cambiar, ser fluidos y flexibles en todo el proceso del trabajo que es muy cambiante. Y una vez que sí tengo la redacción definitiva, bueno, chequear cuestiones estructurales, ¿no? Por ejemplo, los títulos se escriben en negrita y se subrayan, los subtítulos solamente se subrayan, tanto título como subtítulo se coloca junto al margen, el texto se justifica, eh, se deja sangría al comenzar cada párrafo, chequear las citas y las notas al pie, todas estas cositas, digamos, más estructurales, se chequean siempre al final. Y bueno, y esto es lo que les decía anteriormente, que está bueno y que les recomendamos tener en cuenta que haya un miembro del equipo que sea el editor o la editora, que sea el encargado de, justamente cuando se llegó a la redacción definitiva, bueno, aunar todos estos criterios, ¿no? Tanto los estructurales, los de forma, tipografía, sangrías, títulos, bueno, todo esto que estamos diciendo acá, como los criterios de contenido, o sea, que todo tenga un mismo estilo, que sea coherente, que sea fluida la lectura, que se entienda. Eso es como una gran recomendación para tener en cuenta en este momento. Y por último, el índice. El índice no es obligatorio que esté, es recomendable, pero no es obligatorio. El índice, bueno, es la hoja que indica, digamos, por lo general está al principio de cada, de una investigación, de un libro, de un artículo, y es, digamos, el que indica en qué parte está cada cosa, ¿no? Digamos, tiene los títulos y subtítulos con sí o sí siempre las mismas palabras y la indicación de la página donde encontrar rápidamente esa sección del trabajo. Siempre se hace al final el índice. Bueno, citas. Hay varias maneras de citar, eh, todas son válidas. Lo importante con las citas es que elijan una forma de citar y se ajusten a esa forma, digamos, entre todas las diferentes maneras de citar que hay. Si ustedes van a citar, por ejemplo, usando las normas APA, que las tienen bien explicadas en el texto que les mando adjunto, bueno, citen todo con normas APA, sí, ¿no? Porque que es esta tercera opción que les muestro acá. Entonces, bueno, como que haya una coherencia en las maneras de citar también. Bueno, las citas son justamente cuando yo incluyo en mi trabajo, en mi redacción, fragmentos de texto, oraciones, frases, palabras de otros autores. Entonces yo los puedo introducir en mi investigación de dos maneras, lo que se llama cita directa y lo que se llama cita indirecta. La cita directa es cuando yo cito, digamos, copio textualmente lo que el autor dice en su texto. Entonces me llevo, digamos, hago copy-paste, me llevo la cita textual de otro autor. En el caso, digamos, en los casos de la cita directa, siempre, siempre, siempre va entre comillas, o sea, la parte textual que yo estoy copiando del autor, digamos, al que estoy citando, va siempre entre comillas y siempre se nombra al autor. Hay tres maneras de hacer citas directas, las tres son correctas. La primera es, pongo, digamos, lo que estoy copiando entre comillas. Cuando termino de copiar textualmente, pongo una coma y digo, explica Juan Pérez, digamos, el autor al que estoy citando, en su libro, y pongo el nombre del libro. Esa es una manera. La otra manera es similar, digamos, digo, bueno, tal autor, o sea, Juan Pérez dice en su libro, pipi, pipi, pipi,
que, y abro comillas, cito tal cual la frase que quiero copiar, ¿sí? Y el tercer ejemplo que les pongo acá es el ejemplo de la manera de citar de las normas APA, que, digamos, directamente copio el texto, la frase, la oración textual entre comillas, el día está muy lindo hoy, por ejemplo, y entre paréntesis pongo el nombre y el apellido del autor, o solamente el apellido del autor, pongo el año de publicación del libro o de la fuente del cual estoy citando, y pongo la página. Bueno, acá me olvidé de ponerles la página, pero en el material de lectura que les mando de Word está bien, está correcto, está bien explicado. Entonces, bueno, eso, cita textual, entre comillas, paréntesis, nombre del autor, año de la publicación del libro y la página. Si no tengo la página, está bien, digamos, la página puede no estar, pero sí o sí, esta es la manera correcta. Estas son las normas APA. Lo que yo les recomiendo es que si van a usar este tipo de forma de citar, hagan todo el texto, digamos, hagan todo el trabajo con la misma manera, que es las normas APA. Si no, pueden usar las otras dos, que digamos las tres son correctas. Después está la cita indirecta, que la diferencia entre la cita indirecta y la cita directa es que la cita indirecta no cito textualmente, o sea, no copio textualmente lo que el autor dice, entre comillas, sino que lo parafraseo. O sea, explico con mis palabras lo que el autor dice. En este caso no uso comillas, pero sí tengo que poner el nombre del autor. O sea, el nombre del autor tiene que estar siempre. Entonces, si yo estaba citando que el día está muy lindo hoy, en vez de ponerlo entre comillas y poner el nombre del autor, pongo según Juan Pérez, el día hoy está muy lindo porque salió el sol, por ejemplo, no sé. Pongo la explicación, ¿sí? El trabajo monográfico puede tener mezcla de citas directas y citas indirectas. Esto está buenísimo. La cita indirecta a mí me gusta mucho porque da cuenta de que se comprendió lo que el autor está diciendo, pero pueden usar las dos, las pueden mezclar. Lo que sí, si usan en las citas directas el formato APA, que es el tercer ejemplo de las citas directas, usen siempre el mismo formato, porque si no queda feo y confuso. Es una cuestión de estructural y formal, digamos. Pero bueno, esto está bien explicado en el material adjunto y obviamente si tienen dudas nos preguntan, eso no hay problema. Después, bueno, hay una parte que es el apéndice. El apéndice es la información extra una vez que el trabajo está terminado. Está el anexo y la bibliografía. La bibliografía es obligatoria, tiene que estar, como les decía anteriormente, es una ficha donde se listan todas las fuentes que se utilizaron para la realización del trabajo. En la bibliografía se ponen las características editoriales de cada una de las fuentes consultadas, tienen que tener el nombre y apellido del autor, eh, digamos, bueno, la fecha de publicación de la obra que está citando, etcétera. Lo vamos a ver en detalle en un ratito. Y se ordenan alfabéticamente y siempre van al final del trabajo, o sea, es la última hoja. Y es obligatoria, como les decía. Y después está el anexo, que el anexo puede estar o no. Esto depende de cada trabajo, depende de los documentos que incluyan. El anexo es una ficha donde se incluyen los materiales que complementan, documentan o ejemplifican lo que se ha expuesto en la monografía. Por ejemplo, si ustedes consultan artículos de diario o de revistas, los pueden agregar en el anexo. Si ustedes consultan una ley que resulta, por ejemplo, importante, o cualquier tipo de documento estatal que resulte importante para la realización del trabajo, lo pueden incluir en el anexo. Si ustedes hacen entrevistas, ¿no? En caso de que vayan a entrevistar a personas para hacer el trabajo, las entrevistas siempre tienen que ir desgrabadas y la desgrabación tiene que ir en el anexo. Pero bueno, como les decía, esto depende de la metodología que utilizan para hacer el trabajo, no es obligatorio, pero sí, digamos, si ustedes incluyen en el trabajo leyes, documentos estatales, como les decía, citan artículos de diarios o citan, digamos, partes de
de una entrevista que ustedes mismos realizaron, esto sí o sí tiene que estar en el anexo. Después, bueno, lo que les contaba de la bibliografía, está la ficha bibliográfica y la ficha hemerográfica. En la ficha bibliográfica, como ya dijimos, se consignan las partes esenciales de un libro. Los datos para elaborarla deben extraerse de las páginas interiores. Digamos, la ficha bibliográfica es una ficha de consulta y de referencia para que la persona que lea su investigación sepa dónde ir a buscar eso que estuvo citado, ¿no? Ya sea porque le interesó, digamos, le interesó la cita, le interesó lo que ese autor dijo, o porque va a ir a revisar que la cita esté correcta o lo que fuera, digamos. Ese dato lo va a sacar de la ficha bibliográfica, por eso es muy importante la ficha bibliográfica. Y bueno, ahora más adelante vamos a ver todas las distintas formas de incluir materiales, pero lo importante, o sea, lo que sí o sí tiene que estar es el nombre del autor, el título de la obra, y el subtítulo del libro en caso de que sea un apartado del libro, siempre subrayado o en letra cursiva, el lugar de la impresión, el nombre de la editorial y el año. Acá tienen un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Cané Miguel, Juvenilia, Buenos Aires, Editorial Capeluz, 1990. Ahora vamos a ver más ejemplos. Y la ficha bibliográfica es lo mismo, pero para citar artículos de diarios o revistas. En este caso, igual, si ustedes utilizan artículos diarios o revistas en el trabajo, pónganlo en la ficha bibliográfica, no en una ficha aparte, pero bueno, esto para que sepan que en caso de tener muchas fuentes, son dos fichas distintas. Y lo más probable es que citen, en caso de usar artículos, que los citen de internet, así que no, digamos, no correspondería a la ficha bibliográfica. Bueno, acá vemos cómo citar correctamente en la bibliografía. Yo acá les hice un apartado con todos los distintos tipos de fuentes que ustedes pueden llegar a utilizar. Cada una tiene como su particularidad, igual les puse ejemplos en todas para que puedan tomarlo de referencia, pero como les decía antes, lo importante de la bibliografía es que estén los datos necesarios para que uno pueda ir a consultar esa fuente si quisiera. Entonces, sí o sí, sea cual sea la fuente, ya sea que sea material del curso, libros, artículos de la web, películas, lo que fuera, lo importante es que estén los datos necesarios para ir a consultarla. Entonces tiene que estar sí o sí el nombre y apellido del autor, sí o sí el año de la publicación, sí o sí el nombre, digamos, el título del libro o de la obra o del artículo o de la película, eh, y el país. Eso es como lo más importante. Entonces vamos a ver los distintos ejemplos. Como les decía anteriormente, la información del material del curso es obligatoria, según el tema que ustedes hagan, sí o sí tiene que estar, o sea, sí o sí tienen que dar cuenta en el trabajo de que hubo lectura y hubo comprensión de los contenidos del curso, así que material del curso tiene que estar sí o sí. En este caso ponemos apellido e inicial del nombre del autor del material, año de la publicación, que aquí sí o sí van a tener que poner 2020 porque es el año en el que estamos haciendo el curso. Tiene que estar el título del libro o del texto o del artículo, la ciudad, el país y la editorial. Editorial en este caso no va a haber, a no ser que haya sido material externo, digamos, que nosotros les pusimos en la clase. Entonces, un ejemplo, si ustedes van a citar a Lilia, por ejemplo, ponen a Leti Lilia, entre paréntesis 2020, porque es el año en el que estamos cursando, diferentes familias, que sería el título del artículo en este caso, y ponen a continuación material interno del curso de formación de operadores socioterapéuticos de FONGA, que es, digamos, el curso, Buenos Aires, Argentina. Cualquier ficha, documento o artículo que tengan del curso se cita de esta manera. En el caso de que ustedes vayan a citar libros o bibliografía externa, que es complementaria, digamos. Bueno, en este caso es muy parecido. Ponen apellido inicial del nombre o nombre del autor, año de la publicación real, digamos, de la publicación que están consultando, título del libro o texto, ciudad, país y editorial. Por ejemplo, Wilber K., 1997, que es el año de la publicación de ese libro que se está consultando, el paradigma monográfico, que es el título del libro, Barcelona, que es la ciudad, España, que es el país, Editorial Kairos, que es la editorial.
O sea, esto, digamos, ustedes lo pueden usar de referencia para cualquier libro o texto que quieran citar. Simplemente siguen el modelo poniendo los datos reales del libro que estén citando. Número 3. En el caso de que ustedes vayan a citar artículos de la web, tienen que poner apellido, inicial del nombre, año de la publicación, título del trabajo o nota, y siempre que sea algo de la web, tienen que incluir la palabra recuperado, el día, mes y año y copiar textual la web de donde lo sacaron. Entonces, por ejemplo, en este caso es un artículo, ¿no? de la Universidad de México. Entonces ponemos Megallón M, que es el autor del artículo, 2015, que es el año real en el que ese artículo se publicó, Filosofía Política de la Educación, que es el nombre del artículo, México UNAM, que es, digamos, un artículo de la Universidad de México, recuperado el, y acá ponen la fecha exacta de cuando ustedes lo consultaron, ¿sí? Por ejemplo, recuperado el 5 de noviembre del 2020 y acá copian textual la web, el link de la web de donde sacaron el artículo. Si el artículo no tiene autor, o digamos no lo saben, ponen directamente el título del artículo, el año, el nombre de la web y la URL, digamos la página web de donde lo leyeron. Entonces, por ejemplo, sin autor, directamente pongo el título del artículo, que sería ¿qué es la codependencia emocional? Entre paréntesis, el año real en el que ese artículo se publicó, que fue 2015 en este caso, y ahí pongo el nombre de la web, que es RIA Psicólogos, y recuperado el día real en el que ustedes lo leyeron, o sea, 20 de octubre del 2020, copian la página web. ¿Sí? Esto igual no se preocupen, que lo van a tener de ejemplo para poder copiar, y de nuevo, cualquier cosa nos consultan. Después, bueno, en el caso de películas también tiene que estar el apellido del productor, o la inicial del nombre, el apellido del director y la inicial del nombre, el año en que la película eh, se publicó, el nombre de la película, el país y la productora. Entonces, en este caso ya les puse la ficha de la película 7 años, por si alguno la quiere usar, que es, o sea, esta es la información real de esa película, que es Echeverry N, que es la productora, Gual R, que es el director, 2016, que es el año en que la película salió, 7 años, que es el nombre de la película, España, que es el país, y Cactus Flower Producciones, que es la productora que realizó la película. Esto es igual para cualquier película que ustedes usen. Lo mismo en el caso de una serie, digamos, ponen lo mismo. En el caso de una serie tendrían que agregar qué capítulo están citando, por ejemplo, no sé, temporada 1, capítulo 3, no sé. Si ustedes llegan a incorporar videos de YouTube o charlas como charlas TED, como videos cortos, algún corto animado o no sé, lo que les sirva, ponen apellido inicial del usuario de YouTube que subió ese video, ¿sí? Año, mes y día de la publicación del video, título del video y recuperado y pegan la dirección web de donde lo sacaron. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo estoy poniendo los datos para un corto muy lindo, se me fue, que se llama El Circo de las Mariposas, que por lo general lo mostramos acá siempre el primer cuatrimestre. Entonces, en caso de que ustedes hayan visto este corte y les haya servido con el trabajo, lo que tienen que hacer es poner Mendoza L, Leonel Mendoza, que es el usuario que subió ese video a YouTube, ¿sí? Entre paréntesis ponen la fecha en la que ese usuario lo subió, que en este caso es 17 de mayo del 2012, ponen el título del corto, que es El Circo de las Mariposas, y ponen recuperado el 20 de octubre del 2020, digamos, acá ponen la fecha real en la que ustedes lo vieron, y copian la página web. Lo mismo para las charlas TED. Si ustedes llegan a utilizar una charla TED, es exactamente igual. Como les decía, toda esta ficha les va a quedar en el material de lectura que les mandamos, y cualquier cosa nos consultan, obviamente, no hay problema. Pero bueno, ahí les dejamos los ejemplos para que los puedan usar de referencia. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las partes del trabajo que sí o sí tienen que estar en la monografía? En primer lugar, la carátula. La carátula es la portada,
lleva el título del trabajo, lleva los nombres de los integrantes del trabajo, lleva la fecha, lleva el nombre del curso, y si quieren puede incluir el logo de Fonga o puede incluir cualquier tipo de diseño que ustedes le quieran poner. Esto es optativo, obviamente. Nada, sí o sí tienen que estar los datos, digamos, formales, pero ponerle logo, diseño, lo que quieran, es una cuestión completamente optativa y personal. La carátula presenta el trabajo. Después, lo primero que tiene que estar a continuación de la carátula es el índice. Como dijimos antes, el índice tiene que contener todos los títulos que hay dentro del trabajo con su número de hoja para poder ubicarlo rápidamente. Después, la introducción. Como les dijimos antes, la introducción es una breve descripción del tema, qué van a investigar y por qué. Tiene que dar cuenta de la elección del tema, tiene que tener una justificación de la elección del tema y tiene que dar cuenta de los objetivos que se plantean para el trabajo. Y, como les dije al principio, la introducción es la carta de presentación, así que bueno, tiene que ser clara, concisa, dar cuenta de los objetivos y la elección del tema y a su vez ser lo suficientemente interesante para que logre como enganchar al lector para que digamos, se sumerja en el desarrollo y siga leyendo su investigación. La introducción no, digamos, es breve, o sea, no puede ocupar más de una, dos carillas. Después, el desarrollo, como les decía, el cuerpo extenso del trabajo, es la parte donde se deben ampliar los objetivos planteados en la introducción, se debe desarrollar con más detalle el tema, se debe explicar, argumentar, ejemplificar, etc. Por último, la conclusión, que es el cierre del trabajo, es una síntesis, como les decíamos antes, la conclusión no es un resumen, sino una síntesis de lo que se hizo. En este espacio se describen las impresiones finales de la monografía, se pueden agregar posibles recomendaciones o soluciones del tema, se pueden abrir nuevas preguntas para futuras investigaciones, se puede dar cuenta de una parte más personal, digamos, de lo que le pasó a cada uno o como equipo con el trabajo, etc. Después viene el anexo, en caso de que haya, como dijimos antes, no es obligatorio, va a depender de la metodología y de las fuentes que consulten. Y por último, sí o sí, la bibliografía es obligatoria y en ella se incluyen todos los recursos de la información utilizados para la redacción de la monografía. Como les decíamos, no es tan importante en la bibliografía la cantidad como la calidad, ¿sí? O sea, no es tan importante que la bibliografía tenga 3 hojas, sino que solamente muestre y dé cuenta de las fuentes que realmente se utilizaron en el trabajo. Y esto es algo que se chequea, digamos. Todas las fuentes que están en la bibliografía tienen que estar en el trabajo. Características formales de la monografía. Bueno, cuestiones estructurales. El tipo de letra que tiene que tener es Times New Roman o Arial tamaño 12, interlineado 1,5, dejar sangría cuando comienza un nuevo párrafo, justificar el texto y la extensión, o sea, todo esto se hace, como dijimos antes, al final, cuando ya está finalizada la escritura definitiva, digamos en la parte de chequeo y revisión final. Y la extensión máxima que tiene que tener el trabajo es 10 carillas, o sea, el trabajo no puede ocupar más de 10 carillas en total. Esto excluye la carátula y la bibliografía, ¿no? O sea, sacando carátula y bibliografía, tienen que tener como máximo 10 carillas. Bueno, y estas son las fechas importantes a tener en cuenta para el trabajo. El próximo viernes 1 de octubre, vamos a dedicar todo el Zoom, la hora y media, para clase de consulta exclusivamente sobre monografía. Así que aprovechenlo, que va a ser el próximo viernes, traigan dudas, traigan preguntas, traigan comentarios, traigan todo lo que necesiten, nada, para poder avanzar con el trabajo. Va a ser la única clase de consulta que tenemos, así que es súper, súper importante que la aprovechen.
Si todo el grupo no puede estar, bueno, que esté alguien, algún representante del grupo. Lo ideal que les recomendamos es, primero, ya ponerse a armar el grupo. O sea, antes de, digamos, terminan de ver esta clase y ya se contactan con su grupo. Los grupos los van a poder armar ustedes con los compañeros y compañeras que quieran. Eh, tienen que hacer grupos de 6 personas, así que ya ni bien terminan de ver el video, se ponen en contacto. Ustedes tienen los contactos de todos los compañeros, están en el grupo de WhatsApp, están en los mails. Pero bueno, cualquier cosa que no logren encontrar a alguien, me preguntan a mí, yo los pongo en contacto, eso no hay problema, me escriben y les paso los números. Pero bueno, vamos a hacer 16 grupos de 6 participantes cada grupo. Somos muchos, así que por eso es que los grupos son de 6. Así que bueno, eso, los pueden armar ustedes y los temas los van a elegir ustedes también. Ahora al final cuento un poquito más esto. Pero bueno, lo que quiero decir es que nuestra recomendación, nuestra sugerencia es que ya mismo aprovechen y se pongan en contacto con quienes quieran formar grupo. Así llegan al viernes próximo, tienen una semana en el medio, llegan al viernes próximo, al viernes de consulta con el grupo armado y por lo menos el tema elegido. Eso es fundamental, así avanzan. Además de grupo y tema, estaría bueno que ya tengan pensado el qué, el cómo y el para qué, o sea, el esqueleto de la monografía, como vimos en la clase, o sea, el tema y los objetivos que se plantean y la metodología, o por lo menos el tema y los objetivos. Así podemos, si tienen consultas o dudas, lo podemos ver el propio viernes. Así que esa es nuestra sugerencia, que aprovechen a full la clase de consulta. Tema grupos, como les decía, vamos a hacer 16 grupos de 6 personas. Bueno, tienen la opción de elegir a quien quieran. A nosotros nos gusta que se mezclen y que se junten con personas que no conocen, pero bueno, obviamente ustedes van a hacer lo que quieran. Así que armen los grupos, tienen esa posibilidad que no es, por lo general los elegimos nosotros. Bueno, los pueden armar 6 personas en el grupo, sí o sí, ni más ni menos 6, porque si no se nos arma el lío con todos los que somos, y para que sea parejo y equitativo para todos. Así que bueno, se ponen en contacto, arman los grupos, si no encuentran el contacto de algún compañero o compañera, me escriben a mí, yo se los paso. Y si hay algún compañero o alguna compañera que no encuentre el grupo, o sean 2 o 3 y les falte conformar, bueno, nada, se pueden escribir en WhatsApp o también me pueden preguntar a mí y yo los puedo contactar con otras personas a las que les estén faltando integrantes o así, los vamos armando, ¿sí? No se preocupen si no arman grupo al toque, nada, me avisan y los, los conformamos en algún grupo, eso no hay problema. Así que eso es importante. Otra cosa importante es que los alumnos que vienen desde el primer cuatrimestre, o sea, los que empezaron en marzo, hagan grupos entre sí, y los que empezaron en agosto hagan grupos entre sí. ¿Por qué los separamos y no los queremos mezclar? Porque los alumnos que vienen desde marzo vieron más temas que los que vienen desde agosto, que ese primer cuatrimestre lo van a ver el año que viene. Así que, bueno, quienes vienen desde marzo tienen muchos más temas que elegir, pueden elegir temas del primer cuatrimestre que quienes vienen desde agosto no, porque todavía no nos vieron, nos van a ver el año próximo, así que esa es la razón por la que no los mezclamos. No pasa nada si hay algún alumno o alumna que viene desde marzo y se engancha con un grupo del segundo cuatrimestre, pero viceversa no, porque esa persona no va a haber visto los otros temas, ¿sí? No sé si me explico. Así que quienes vienen desde el primer cuatrimestre se forman entre ustedes, quienes vienen desde el segundo cuatrimestre se forman entre ustedes, no se mezclen, salvo que alguno del primer cuatrimestre quiera estar en el grupo de los que empezaron en agosto. Ahí sí. ¿Ok? Bueno, cualquier cosa, si esto no queda claro, lo vemos el viernes, pero bueno, la idea es esa. En el mail con los materiales van a ver que también al final del archivo de Word de lectura también tienen estas fechas importantes. Fíjense que hubo una modificación en el programa, los que tengan, bueno, todos tienen el programa, agregamos una clase más, así que se corrieron algunas fechas, por eso fíjense acá, estas son las fechas correctas y las que tienen en el Word. Y también les vamos a estar mandando el temario de los temas que pueden elegir, ¿sí? Para que se fijen ahí y, bueno, y elijan el tema que quieran, el que más les guste. Como ya les dije antes,
pueden elegirlo por afinidad o pueden también elegir un tema que les haya sido muy desafiante, que les haya sido complicado de entender, porque el trabajo monográfico es una buena excusa y es una linda manera de justamente meterse con aquello que nos genera resistencias, pero bueno, pueden elegir lo que quieran. Así que eso, viernes que viene, 1 de octubre, toda la clase dedicada a consultas de monografía. Intenten tener los grupos hechos y por lo menos elegido el tema, así aprovechamos a full. Obviamente después vamos a estar para responder consultas y dudas, pero bueno, esa clase es exclusiva, así que aprovechenla. Cualquier cosa me preguntan como siempre. Después, los 3 viernes siguientes, viernes 8, viernes 15 y viernes 22, tenemos clases normales, ¿sí? Así que vamos a seguir teniendo clases, o sea, el trabajo de la monografía es paralelo a las clases, pero fíjense que tienen 3 semanas, o sea, es un montón de tiempo, hasta que empiezan las presentaciones orales. 3 semanas es muchísimo, digamos, para hacer un trabajo, así que bueno, las sugerencias es que no se duerman, que no cuelguen porque ven que hay tiempo, sino que se pongan cuanto antes puedan a trabajar, así hacen el trabajo tranquilos, lo pueden pulir, se pueden juntar y todo esto. Bueno, el viernes 29 vamos a empezar con la presentación oral de las monografías, ¿sí? O sea, ustedes tienen que hacer el trabajo, armar las monografías, todo. Y viernes 29, viernes 5 de noviembre y viernes 12 de noviembre, los 3 días vamos a estar con presentaciones orales de las monografías. Son 3 días porque, como ven, somos muchos grupos y la idea es que nos alcance bien el tiempo, así que vamos a hacer 5 grupos por día y un día con 6 grupos. Esto igual más adelante lo volvemos a hablar, pero bueno, para que ya vayan sabiendo que no solo tienen que hacer el trabajo escrito y presentarlo por escrito, sino también presentarlo de manera oral. La idea de la presentación de la monografía es justamente esa, que ustedes puedan contarnos, digamos, presentar el trabajo, ¿no? Hacer una mini exposición, una exposición muy breve de su trabajo. Nosotros recomendamos, siempre es una sugerencia, no es obligatorio, obviamente, pero queda lindo y está bueno, que se armen una presentación, que puede ser en PowerPoint, como las hacemos en las clases, puede ser en Prexy, puede ser en el programa que usen y que les guste, PDF, no sé, lo que quieran. Primero porque está buenísimo y queda linda la presentación con unas filminas. Y segundo, porque también los va a guiar a ustedes y los va a orientar en qué decir, ¿no? A veces uno cuando está hablando se va muy por las ramas, se le va el tiempo, se pierde, y tener las filminas ahí es un modo de organizarla y dirigir la palabra. Así que esa es una sugerencia que la pueden tomar. Eh, Tengan en cuenta que van a tener 15 minutos como máximo para hacer su presentación, que en realidad es un montón de tiempo, 15 minutos, pero bueno, 15 minutos como máximo, lo ideal es que sean 10, pero bueno, hay un changuín de 15. Así que no se pueden pasar de 15 minutos, nosotros vamos a estar controlando con reloj, y si se pasan de 15 minutos les cortamos la presentación. ¿Por qué? Primero, porque es una manera de ejercitar la oratoria, ejercitar la presentación, la capacidad de síntesis, de poder, digamos, tener una palabra directa y esto, no irse por las ramas y demás. Eso es un re buen ejercicio, por eso también incentivamos la presentación oral. Eh, y segundo, porque es una cuestión de respeto con los compañeros. Si ustedes se pasan de tiempo, les quitan tiempo a los compañeros. Entonces, por eso es importante también trabajar con el tiempo, como máximo, maximísimo, 15 minutos para cada uno, para cada grupo, y ideal que la presentación esté en 10 minutos. Entonces, esto nos va a obligar también a trabajar la capacidad de síntesis, ¿no? Ustedes tienen que armar una presentación en la que en 10 minutos nos cuenten qué hicieron, cómo lo hicieron, las conclusiones de su trabajo, y que también nos puedan contar cómo fue para ustedes el trabajo en grupo, porque nosotros acá también estamos ejercitando justamente, estamos teniendo una práctica vivencial de lo que es trabajar en grupo, ya que tuvimos tantas clases de grupo. Y bueno, en los trabajos en grupo pueden surgir, digamos, afinidades, pero también algunas dificultades, algunos problemas, y hay que ponerse creativos para ver cómo se resuelven y demás. Así que también los incentivamos, si tienen ganas, estaría bueno
que nos cuenten en la presentación cómo les fue con el grupo, cómo fue trabajar entre ustedes, cómo fue la división de roles, cómo se organizaron, si tuvieron dificultades, si no, y todo lo que tenga que ver con esto. Así que bueno, estos 3 días, viernes 29 de octubre, viernes 5 de noviembre, viernes 12 de noviembre, presentaciones orales y monografías. Practiquen, digamos, armen la presentación, practíquenla por tiempo, para poder practicar esto de la palabra y el mensaje directo. Y vengan también, aunque no presenten, para ver las presentaciones de sus compañeros, que es muy importante. Eh, Esto también lo vamos a estar evaluando, así que es importante que estén. Si necesitan certificados para el trabajo y demás, nos los piden. Y si alguien no puede participar de ningún modo, bueno, buscar el modo, digamos, de que esté presente eh, en la presentación oral con el grupo. Esto igual lo vamos a ver más adelante, pero bueno, ya se los voy aclarando. Así que estas son las fechas importantes. Después, el viernes 19, tenemos la última clase, que va a ser una clase de cierre con psicodrama, y el viernes 26 ya terminamos el curso. Eh, bueno, esto. Pónganse en grupo lo antes posible, elijan un tema que les guste o lo que les genere desafío. Tienen un montón de tiempo para hacer las monografías, para hacerlas bien, para hacerlas tranquilos, para investigar, para hacer un lindo trabajo, para hacer una linda presentación, y además disfrutar y aprender, ¿no? Del trabajo en equipo, que va a ser un ejercicio muy importante también para ustedes. Así que, bueno, esto con las monografías. Pónganse ya en grupo, cualquier cosa me consultan, nos consultan a nosotros. Aprovechen el viernes que viene, que va a ser la clase de consulta. Y voy a dejar de compartir pantalla. Y bueno, eso, pónganse en grupo, disfruten, aprovechen, tienen mucho tiempo. Creo que es la primera vez que hay tantas semanas de trabajo de monografía y tantas clases de presentación. Así que bueno, eso, hagan un lindo trabajo, les deseamos buenos trabajos y muchos éxitos a todos y a todas con las monografías. Muchos terminan con este trabajo, así que bueno, ojalá que lo disfruten también. Estoy viendo si me falta decirles algo, me parece que no. Eh, pero bueno, cualquier cosita lo vamos hablando. Y bueno, eso, vamos a estar en contacto. Así que pónganse a trabajar, armen los grupos y bueno, mucha suerte. Nos vemos el viernes. Chau, chau.